El mensaje de hoy está tomado de Hebreos capítulo 11, versículo 7, y estaremos hablando sobre la obediencia de la fe. Y particularmente estaremos hablando de uno de los grandes héroes de la fe, Noé. Al estudiar el gran capítulo de la fe, Hebreos 11, el lector moderno debe tener presente el contexto religioso en el cual vivieron los lectores originales de Hebreos. El mundo judío de esa época era completamente distinto a nuestro mundo en términos religiosos. Los judíos fueron enseñados que la obediencia estricta de la ley de Moisés era necesaria o era la manera para agradar a Dios. Los maestros de la ley insistían en que solo por guardar los mandamientos de la ley y las tradiciones es que ellos podían gozar de comunión con Dios. Con el pasar del tiempo, las tradiciones y costumbres religiosas de la nación fueron elevadas al rango de palabra de Dios. Fueron equiparadas las tradiciones y costumbres religiosas al nivel de mandamiento de Dios. Hicieron eso porque llegaron a la conclusión de que mientras más mandamientos cumplían, más oportunidades tenían ellos de alcanzar la salvación. Y llegando a caer en el error de que creer que la salvación se obtiene por obras. El apóstol Pablo enseña claramente la doctrina de la salvación por la fe en la obra de Cristo. Él hace esta exposición de la doctrina de la salvación por fe en la obra de Cristo en su carta a los romanos, a los gálatas, a los colosenses y en carta a los efesios. Pablo insiste que la salvación es un regalo de Dios y que jamás podríamos hacer suficientes obras para ganar la salvación de Dios. Solo debemos poner nuestra fe en la obra de Cristo. Pero, un momento, me dirá alguno de ustedes. El escritor Santiago en su carta dice que la fe sin obras es muerta. Ciertamente, amigo, la fe solo tiene una manera de demostrarse y es a través de la obediencia. Es una contradicción decir que uno le cree a Dios y no le obedece. Y esto es precisamente, o este es precisamente el punto del escritor de Hebreos. Por eso presenta en Hebreos 11 la lista de héroes de la fe. Ahora, ¿por qué es que se les llama héroes de la fe? Y es porque ellos hicieron actos más allá de lo normal y de lo ordinario. Sus acciones por la fe, sus obras, su obediencia a Dios fue inmensa, fue extraordinaria. Y por eso se les llama
héroes de la fe, porque ofrendaron sus vidas en sacrificio por la fe. Leamos Hebreos 11:7, nuestro mensaje de hoy. La obediencia de la fe está tomado de Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11 es un capítulo fuera de serie. Es un capítulo lleno de grandes tesoros de verdades espirituales. Podríamos extraer muchísimos sermones, grandes lecciones, por mucho tiempo tomando Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, este versículo contiene, al menos en mi humilde apreciación, 4 grandes verdades. El primero, destacamos la fe de Noé. Dice que por fe, advertido de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Esa es la primera gran lección. La fe es ver lo invisible, agarrar lo intangible. Y luego entonces dice que con temor reverente construyó el arca. Luego dice que el arca fue construida para salvar a su familia. Y luego finaliza diciendo que por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Veamos la primera parte de Hebreos 11:7. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, ¿qué hizo? Dios le habló de alguna manera y le hizo una advertencia terrible de un evento mundial. ¿Y qué hizo Noé? ¿Cómo demostró que le creía a Dios? Siendo obediente. Fe y obediencia van de la mano. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dios le advirtió a Noé de cosas que todavía no podían verse y él obedeció. Ahora, el autor asume que sus lectores conocen la historia de Noé, y yo también creo que ustedes están familiarizados con esa historia. Sin embargo, leamos por favor la historia en Génesis capítulo 6. Ahora, Génesis capítulo 6, los primeros 2 versículos nos presenta un cuadro terrible de la humanidad. Nos habla Génesis 6, 1 y 2 de la depravación total de la humanidad. Dice que los hijos de Dios se unieron sexualmente con las hijas de los hombres. Para no desviarnos del tema, estos hijos de Dios son los descendientes de Set. Recuerden que cuando Caín mata a Abel, le nace un hijo a Adán y Eva, Set. Recordemos que Dios sacó a Caín y Caín se fue, abandonó el vínculo familiar y él hizo su propia vida lejos.
de Adán y Eva. Pero la historia en Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26 dice que le nace un hijo después de este evento terrible del asesinato de Abel. Le nace Set. Dice Génesis 4:26, también Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. La línea de Caín, sus descendientes son los hijos de los hombres, y la línea de Set son los hijos de Dios. Sin embargo, en Génesis capítulo 6 dice que los hijos de Dios cayeron en la depravación, uniéndose con las hijas de los hombres. Génesis 6:3 dice, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años. Dios hace una decisión. Él va a dar un plazo. En 120 años es el único tiempo que le queda al ser humano para arrepentirse. Dentro de 120 años Dios va a juzgar al mundo. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Me pesa haberlos hecho. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, expresa un hebraísmo. Aquí usa un lenguaje y una expresión donde presenta a Dios sintiendo dolor. La versión Reina Valera traduce que Dios se arrepintió. El arrepentimiento de Dios no debe entenderse como que Dios cambió de opinión porque hizo algo que no estuvo bien. Simplemente el autor está tratando, y el Espíritu Santo a través del autor, de expresar el profundo dolor que siente Dios de ver el grado de corrupción, de depravación. Dice que el Señor vio. En realidad, Dios conoce todo aún antes que las cosas ocurran. Dios es omnisciente. Él es omnipresente. Dios sabe lo que está ocurriendo. Y Dios vio que el hombre siempre estaba pensando en hacer lo malo. No había un momento en que el hombre pensara en lo que es virtuoso, en la virtud, en lo bueno. Le pesó haber hecho al hombre. Me pesa haberlos hecho. La condición de depravación total de la humanidad llegó al punto que el Creador siente dolor. Ahora, nosotros los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, somos un reflejo, pálido reflejo de lo que Él es. Nosotros sentimos tristeza y dolor, tenemos sentimientos que nos definen como humanos. Pues Dios, de un modo infinito, siente.
se entristece. ¿Y qué es lo que causa profunda tristeza aquí en Dios? La depravación total de la humanidad. Ahora, dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, la versión Palabra de Dios para Todos traduce Génesis 6:8 de esta manera. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Es decir, que la vida de Noé causaba una sonrisa en los labios del Señor. Estoy usando un lenguaje antropomórfico, es decir, como si Dios tuviese cuerpo o un rostro humano, cosa que no lo es, porque Él es espíritu perfecto. Pero todo este pasaje, el autor está empleando ese tipo de lenguaje, describiendo a Dios como si Él fuese un hombre con ojos y con sentimientos. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Así traduce la Reina Valera. Dios habla hoy, traduce Génesis 6:9 de esta forma: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo Noé vivía de acuerdo a la voluntad de Dios en su tiempo. Nadie más. ¿Y dónde estaban los hermanos de Noé? ¿Dónde estaban los familiares de Noé? ¿Dónde estaban los amigos de Noé? Había una depravación total. Solo Noé vivía conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Génesis 6:11 dice: para Dios la tierra estaba llena de maldad y de violencia. Notemos dos cosas que el autor, el Espíritu Santo, dice sobre la radiografía espiritual del ser humano en los días de Noé. Había depravación moral, no había valores, no había virtudes, una depravación total en lo moral, y en lo social había violencia, había odio, muerte, homicidios. Era una anarquía espiritual. Luego dice Génesis 6:12, pues toda la gente se había pervertido al ver Dios que había tanta maldad en la tierra. Le dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos, a ellos y al mundo entero. Dios hace un diagnóstico espiritual de la gente en los días de Noé. Y el diagnóstico es: no hay solución. El ser humano se ha pervertido al punto que no hay nadie que valga la pena para salvar al mundo. Inclusive el mismo planeta sufre como consecuencia de esta depravación total. Posteriormente a esta historia, en los días del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice:
Y hace referencia a esta situación y a la situación de la gente en la época del Antiguo Testamento, que la tierra los vomitó. La tierra sufre porque la tierra desea ser liberada, así como los hijos de Dios deseamos ser liberados e ir al cielo, donde no habrá más pecado, ni tristeza, ni dolor. Ahora, Dios le habla a Noé. Noten esto, Dios se revela a este hombre que caminaba con él, con Dios. Y Dios le dice que va a destruir a todo el mundo, incluyendo los animales. Esto es algo terrible. Dice Hebreos 11:7, Noé siendo advertido de cosas que no se veían, él creyó a Dios. Luego, Génesis 6:14 dice, construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego dice el 15, Génesis 6:15, haz la barca de estas medidas. Y ahí le describe las medidas, las dimensiones de esta barca. Debemos entender dos cosas. Uno, la revelación de Dios primero le dice, voy a destruir el mundo por su depravación, incluyendo los animales. Todo va a ser borrado. Ahora, no le especifica en ese instante, en los primeros versículos que ya hemos leído, el método que va a emplear Dios. Le dice aquí después en el versículo 14 que construya una barca y le da las medidas y las especificaciones. Debemos de entender que Dios le va revelando progresivamente su plan a Noé. Ahora, en realidad la barca no debemos imaginarnos que es un barco como los que conocemos. En realidad la barca era una inmensa caja de madera, sí, una caja de madera. No fue hecho para que Noé la maniobrara, porque no tenía timón, no tenía la manera de que él pudiese determinar a dónde ir en el mar. Era una inmensa caja de madera que tenía 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, es decir, como 3 pisos. Era una caja de madera. Ahora, dice Génesis 6:17, yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, volvemos a Hebreos 11:7, la primera parte de ese versículo que dice, por fe Noé, cuando fue advertido de cosas que no se veían. Aquí es donde está lo extraordinario de la fe de Noé. Como he dicho, Dios le va revelando paulatinamente, progresivamente, su plan, su propósito. Le dice aquí que Él va a enviar diluvio, va a llover. Ahora, la Biblia nos dice que en los días de Noé
no había llovido sobre la tierra. La tierra no había experimentado cambio climático desde su creación. Había alrededor de la tierra una atmósfera que goteaba agua, pero que no era lluvia propiamente. Noé construye el arca en un lugar donde no hay mar, en un lugar desierto. Esto requiere fe. Noé no sabe lo que es un aguacero. Nunca ha visto llover. Noé no está cerca del mar. ¿Para qué voy a construir esta arca? Humanamente hablando, no tiene sentido. Y ahora ustedes pongámonos en los zapatos de Noé. De repente, él sale y comienza a decirle a sus hermanos y a la comunidad, a toda la gente: miren, Dios me habló. Dios dice que todos ustedes están corrompidos por el pecado. Dios dice que va a castigar severamente a la humanidad si no se arrepienten. Dios me ha mandado a que construya una barca. Dios dice que va a llover y que va a inundar la tierra con agua. ¿Cuál sería la reacción de la gente? ¿Cómo nos verían? Se los pongo de esta manera. Dios dice: ahora, el mensaje que predicamos hoy, en el año 2020, y este mismo mensaje se ha venido predicando desde hace 2000 años. Dios va a destruir la tierra con fuego. Va a haber una hecatombe nuclear, mundial, universal. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuál es la reacción de la gente? Esa misma reacción de hoy en día es la que la gente tuvo cuando escucharon hablar a Noé. Dice Génesis 6:22, y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Por eso dice la Biblia que él era un hombre obediente a Dios. Entonces hago un resumen de lo que he leído aquí en Génesis capítulo 6, desde el 1 hasta el 22. La tierra estaba llena de maldad y de violencia. Solo Noé permanecía fiel a Dios de los descendientes de Set, los llamados hijos de Dios. Dios determinó borrar al hombre de la tierra, sí, borrar a la humanidad, en la que solo Noé, sus 3 hijos y sus nueras y la esposa de Noé se salvarían. 8 personas en total. A esto se le llama grandes juicios de Dios. Dios ha revelado su justicia, siendo terrible, como dice el escritor de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios echa a Adán y Eva del jardín del Edén por la desobediencia. Vienen terribles consecuencias por causa del pecado. Dios ha hecho y está haciendo y hará grandes juicios sobre la humanidad por su depravación, por sacar a Dios de sus vidas. Noé es un testimonio vivo de fidelidad a Dios, a pesar de estar rodeado de gente maligna y perversa. Allí hay una gran lección para nosotros, especialmente para usted, si acaso tú eres el único creyente, el único cristiano, la única persona en tu casa, en tu hogar, en tu comunidad, que trata de servir a Dios y de caminar con Dios. No hay excusa, no hay justificación alguna que podamos tener
delante de Dios para decir, no te soy fiel porque estoy en medio de gente que no te quiere servir. Noé es un testimonio de fidelidad a Dios en medio de un mundo maligno y perverso. Dios actúa en base a planes y propósitos. Dios no es un Dios iracundo que actúa por emocionalismo. Dios es un Dios de planes y de propósitos. Él traza una línea. Y vemos aquí que Dios determinó que dentro de 120 años Él iba a destruir al mundo. Fueron 120 años de paciencia de Dios mientras se preparaba el arca. Segunda de Pedro 2:5. La paciencia de Dios mientras se preparaba el arca. Dice Segunda de Pedro 2:5, lo llama a Noé pregonero de justicia. Noé fue un predicador de Dios, predicando el juicio venidero. Fue una tarea muy dura, muy difícil que le tocó a Noé. Primero era un tema, un mensaje impopular, pero ese era el único mensaje, el único tema, la única predicación que Noé tenía para el mundo. No, Dios va a destruir la tierra, va a enviar diluvio y todos van a perecer ahogados si no se arrepienten. Ese era el discurso de Noé por 120 años. Noé predicaba y también trabajaba construyendo el arca. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que con temor reverente construyó el arca. Fueron 120 años trabajando y predicando. 120 años. Noé se levantaba, trabajaban en el campo para producir sus alimentos, pero también dedicaba tiempo para reunir los materiales y quizás reunir personas que pudieran trabajar en su proyecto, el proyecto del arca. Y siempre él trabajaba y predicaba. Por eso dice Pablo que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor para la gloria de Dios. Esto da una dimensión y una perspectiva bíblica de lo que es el trabajo. Si tú eres obrero de construcción, ama de casa, trabajas en una oficina, la visión y la perspectiva cristiana del trabajo es: todo lo que hacemos es un culto para Dios, es una honra para Dios. Noé trabajaba cortando la madera, trabajando la madera, y mientras él estaba trabajando, él estaba adorando a Dios con ese trabajo. Génesis capítulo 7 nos habla del diluvio. Versículo 1. Después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Génesis 7:4. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Noten, dije hace un instante que nuestro Dios no es un Dios que trabaja por impulsos, por emocionalismo, sino que es un Dios de planes. Da 7 días de advertencia. Dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar. Noten eso. Eso no es un eufemismo. Esa no es una palabra que debe tomarse en otro sentido. Es literal. Dios va a borrar de la tierra
todo lo que vive. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Génesis 7:5 dice, y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años. Y entró Noé en la barca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio, dice Génesis 7:7. Es interesante, vuelvo a Hebreos 11:7, la tercera parte de ese versículo. Noé construyó el arca para salvar a su familia. La labor principal de un padre es salvar a su familia. Un verdadero hombre no abandona a sus hijos, no abandona a su familia. Los varones cristianos tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté de nuestra parte para que nuestra propia familia se salve. ¿De qué sirve que le prediquemos a otros y descuidamos a nuestra familia? No debemos pasar por alto entonces que Noé construyó el arca para salvar a su familia. La familia es el núcleo de la sociedad. La familia que adora a Dios es una familia que va a influir en la sociedad. La familia es la iglesia en miniatura. Tomemos en serio el proyecto de salvar a nuestra propia familia. Finalmente, Hebreos 11:7 dice que Noé, por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. La fe y obediencia de Noé es argumento en contra de la gente. Si Noé fue obediente en medio de una generación maligna y perversa, ¿por qué no podremos nosotros? Génesis 7:12 dice que 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. ¿Podemos imaginarnos lo terrible que es eso? 40 días con sus noches no paró de llover. La obediencia de Noé es un acto de fe monumental. Por eso es uno de los héroes de la fe. Su fe es monumental. Creerle a Dios sobre cosas que no se veían. Obedecer a Dios a pesar de las burlas, a pesar de la oposición, a pesar de todo. Mantenerse por 120 años en el proyecto de Dios es fe. El diluvio es una catástrofe universal, no es un diluvio local, regional. Llovió en el mundo entero y el mundo entero pereció. Dice Génesis 7:21, así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fue un juicio de Dios sobre la gente depravada y perversa. Todo el mundo pereció. Nuestra responsabilidad es obedecer a Dios. De las lecciones que aprendemos de la fe de Noé es nuestra primera responsabilidad es obedecerle a Dios. En todas las cosas que nos enredamos, en todos los quehaceres, proyectos, planes y actividades personales y como iglesia también,
nunca olvidemos nuestra responsabilidad primera es obedecer a Dios. Si decimos que le creemos, demostrémoslo obedeciéndole. Génesis 6:9 describe el carácter de Noé de esta manera. Dice Génesis 6:9, versión Reina Valera: Noé era varón justo, primera característica, justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. La Nueva Versión Internacional traduce Génesis 6:9 así: era un hombre justo y honrado entre su gente, siempre anduvo fielmente con Dios. Notemos tres cosas. Resumen y describen el carácter de este hombre. Justo. Esto nos habla de que él tenía un corazón que está bien con Dios. Justo aquí habla de relación con Dios. Estar bien con Dios. Bien siguiendo y bajo los términos de Dios. Porque podemos creer que estamos bien con Dios, pero bajo nuestra propia opinión. La segunda palabra, la segunda cosa que describe el carácter de Noé, era fiel. Es decir, era un hombre honrado. Esto habla de un corazón que es recto en su vida pública. La gente no tenía razones para juzgar a Noé. Y la tercera, era fiel. Y esto habla de su confianza en Dios, pero que al mismo tiempo la fidelidad de él, creyéndole a Dios, habla de que Noé era un hombre digno de confianza. Él era fiel a Dios, pero él era fiel a su palabra. Entonces tenemos aquí que estas deben ser las cualidades de todo hombre y mujer de Dios. Advertencia. Finalizo con esto. Dios odia el pecado. Dios castiga severamente al pecador no arrepentido. El juicio del diluvio habla claramente de esta advertencia. Dios odia el pecado y ama al pecador arrepentido. Muchas gracias.